Aunque ya hemos escuchado bastante palabra de Dios y creo que ya hemos tenido una preciosa operación del Espíritu Santo, amén. Sin embargo, vamos a leer unos poquitos versículos para hacer el mensaje de invitación en esta noche. Estamos aprovechando el tiempo. Gracias a Dios por la abundancia de palabra que hay. Todos estos días Dios nos está hablando abundantemente. Ayer hemos tenido estudio bíblico y palabra de Dios, hasta bastante se pasó la hora, pero el Señor nos envolvió, gracias a Dios, y sentimos que Dios nos está hablando. El próximo sábado, si Dios permite, seguiremos estudio bíblico sobre los mandamientos. Tendremos el 5º mandamiento el próximo sábado. Así que estén orando por estos estudios bíblicos que están siendo de mucha bendición. Yo ayer me alegré porque hubo hermanos que dijeron, nunca había escuchado un estudio bíblico sobre ese tema. Bueno, qué lindo que siempre el Señor nos está hablando algo especial. Amén. Gloria a Dios. Y estaba pensando, mañana y pasado tenemos 6 horas de estudio bíblico. El miércoles, culto de hermanas desde las 4 de la tarde, oración, 5:30 el culto de hermanas, a las 8 el culto de la noche, jueves y viernes otra vez 6 horas más de estudio bíblico, el sábado el estudio bíblico sobre los mandamientos. Gloria a Dios, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan, amén. Aprovechen, hermanos obreros nuevos, aprovechen, anote, apunte, traiga un cuadernito o una libretita con abecedario y por tema, por abecedario, vaya anotando, porque el día que salga la obra se va a lamentar. Qué lástima que no anoté, tengo que enseñar y no puedo recordar los versículos. Aproveche, prepárese para que cuando llegue el momento, está en el frente, no tenga que volver corriendo a buscar a ver con qué va a pelear, con una escopeta, con una carabina, ¿no? Ya tenga todo preparado allí para estar en el frente de batalla en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Leemos entonces, ahora sí, vamos a leer para nuestra meditación final el Salmo 32, unos pocos versículos. Leemos en el nombre del Señor. Escuche con atención, estimado amigo, amiga, porque lo que leemos este sagrado libro, como lo decimos siempre, no fue por antojo humano, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás, Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Podemos decir amén a la palabra del Señor, hermano. Preciosa palabra que tenemos en esta tarde, Ya el Señor nos ha hablado, creo que bastante y fuertemente a nuestro corazón, y yo me siento gozoso en esta tarde. Siempre estoy preocupado de que el Señor pueda hacer lo que quiere en un culto, ¿no? Porque nosotros podemos tener nuestra idea de qué vamos a hacer y hasta planear y obligar al Señor a que haga lo que nosotros queremos, pero eso nunca lo podremos lograr. Qué bueno es cuando nosotros podemos entender qué es lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Amén. Gloria a Dios. Usted que vino, estimado amigo, amiga, con una carga, con una necesidad, escuche esta meditación en esta tarde en el nombre del Señor. Dice la Sagrada Escritura, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, y bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, ¿no? La palabra bienaventurado quiere decir dichoso o muy feliz, o como se decía muchas veces, 3 veces feliz, ¿no?
feliz en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Por eso se decía 3 veces feliz, esa dicha que nace de lo profundo del ser que ha tenido el encuentro con el Señor. Porque risa puede haber de muchas maneras. También dice la Biblia que el impío, la risa del impío es como rajuñar con espinas abajo de una olla, ¿no? Que es como ruido nomás, dice en el libro de Proverbios, que hasta a algunos le hace mal cuando uno rajuña con espinos en una olla, ¿no? O cuando de repente pasa el tenedor o el cuchillo, raspan el tenedor o raspan la boca, en los dientes, y a uno le hace mal, le hace como estremecer. Bueno, dice que así es la risa del impío. Parece que a uno le causa bien, le cae bien y se ríe, pero a otro le cae mal, ¿no? Porque si el alma está angustiada, dice que como la risa no es oportuna en el tiempo de angustia, no podemos reírnos con los que están llorando, tenemos que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Y de repente en un culto uno quisiera que todo fuera risa y gozo y alegría, pero hay almas angustiadas que necesitan que el Señor haga un milagro. Y dichosos aquellos que en esta tarde han venido con un sinfín de problemas distintos y de dificultades distintas en distintas áreas de la vida. Algunos en el hogar, otros en el trabajo, otros en su cuerpo, otros en su alma, algunos con vicio, otros en santidad, algunos con ganas de predicar, otros con ganas de presentar la renuncia. Ha venido tantas cosas. ¿Quién puede saciar todos esos problemas del alma? Yo, imposible, pero gloria a Dios que en medio nuestro está el Espíritu Santo del Señor, que le puede hacer 3 veces feliz en esta tarde, que usted pueda ser saciado espíritu, alma y cuerpo. No sé en qué área de su vida está afectado, pero lo más importante es que la palabra de Dios llega, como dicen Hebreos, hasta lo profundo de nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo es traspasado por la palabra del Señor. Amén. Pero bienaventurado el varón cuyas transgresiones, la palabra transgresión son una de las muchas palabras que se usa para identificar el pecado. Es como que estamos estudiando los mandamientos y cosas que Dios dice en la palabra, pero la palabra transgresión, trans es de pasar por arriba e ir más adelante, ¿no? Transgresión es como hacer una agresión, pasar por encima el mandamiento sin importar lo que Dios dijo. Es como que no tiene en cuenta lo que Dios le habla. Como cuando una madre le dice algo al hijo y el hijo, pero ¿qué importa lo que dijo? Pasa por arriba lo que le dijo y va y hace lo que no debe hacer y recibe el daño. Pero la Biblia dice que aunque muchos de nosotros por mucho tiempo ignoramos la palabra de Dios, la pasamos por alto, ahí está la verdadera palabra transgresión, le pasamos por encima y seguimos nuestro camino, pero yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta cuando damos una orden o algún consejo o algo a nuestros hijos, nuestra familia o a los hermanos, a nadie le gusta que le pasen por alto lo que ha dicho. Sin embargo, Dios tiene tanta misericordia que Él nos ha perdonado, que nosotros hemos pasado por alto muchas veces lo que Dios nos ha hablado. Por eso dice el salmista, dichoso aquel que tuvo la bendición de que las transgresiones, que muchas veces pasó por alto el mandamiento del Señor, sin embargo, le han sido perdonados y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa pecado. Esto lo dice también el apóstol Pablo. Es tan profundo porque habla el tema de la justificación. Dichosos aquellos que escucharon el mensaje del Señor y alcanzaron fe como para creer que el Señor y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Que no es lo que yo hago, no es lo que usted hace, sino lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Dichosos aquellos que alcanzan fe para creer. Por eso esta misma palabra la toma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, hablando del tema de la justificación de Abraham, de la justicia de Dios, y toma estos 2 mismos versículos del libro de los Salmos. Bienaventurado el varón cuya transgresión es perdonada, bienaventurado aquel a quien el Señor no le imputa pecado, que le perdonó y le pasó por alto sus pecados, porque muchos no tienen esa fe para creer. De repente alguien cree que todavía, hizo algún aborto, algo allá cuando era joven, y aún después de 50 años, parece que todavía no tiene mucha fe, me habrá perdonado o no me habrá perdonado. Pero qué lindo cuando uno puede saber, la sangre de Cristo me ha limpiado, y eso yo ni quiero recordarlo, porque el Señor lo sepultó en el fondo del mar y le puso un sello, no me acuerdo más de ello. ¿Puede decir amén?
Dichosos aquellos que creen que la sangre de Cristo los ha limpiado. Se pueden sentir felices en su alma, que no hay quien pueda acusarle, porque ¿quién acusará a los escogidos del Señor si Dios es el que justifica, el que declara perdonado, declara limpio? Yo lo perdoné, yo lo limpié. ¿Quién podrá acusar a los escogidos del Señor? Por eso, estimado amigo, joven, señora, señor, que quizá ha venido por primera vez en esta tarde y usted dice, yo no tengo esa dicha, yo no sé si Dios me ha perdonado o no me ha perdonado. En esta tarde usted puede salir con esa dicha también en su corazón. Y usted se pregunta, ¿de qué manera yo puedo salir con esa dicha? Mire lo que dice la palabra del verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y mi verdor se volvió en sequedales de verano. Mientras callé, quiere decir que mientras el hombre no confiesa sus faltas, ya David sabía este secreto. Por eso en el Salmo 51, cuando él comete aquel tremendo pecado de adulterio, él confiesa delante de Dios, abre su corazón, abre su alma y clama misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, de tu misericordia. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, ¿no? Por eso el salmista había descubierto el secreto, que mientras la persona calla, dice, se envejecieron todos mis huesos. Porque el pecado es así. Usted calla un pecado hoy, lo calla mañana, lo calla pasado, pero a la larga ese pecado acarrea algo. Como dice aquí, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Dicen los estudiosos, los que saben de medicina y del cuerpo humano y su funcionamiento, dicen que en unos pocos años, alrededor de 4 y un poquito más de años, se renuevan todas las células de nuestro cuerpo. Que no antes de 8 años una persona es totalmente renovada en las células, porque todos los días dice que mueren células del cuerpo, pero como es joven va multiplicándose, y cuando es niño se multiplican mucho más de las que mueren. Por eso el niño va aumentando de peso, va aumentando de estatura, va creciendo, porque la vida está superando la muerte. El niño va creciendo, se desarrolla y llega a ser un hombre. Pero cuando va pasando los 30 años, un poquito más, un poquito menos, según la contextura física de cada uno, según la naturaleza, cuando pasan los 30, 35 años, se mantiene como un equilibrio. Ya si eran 8 millones de células que murieron, se reproducieron unas 8 millones. Hay una estabilidad, va quedando por ahí. Pero un poquito de tiempo más y empieza la vejez. ¿Qué es la vejez? La vejez, aunque no nos gusta hablar de ella, una vez los artistas, no diga cuántos años tiene, tanta pavada que dice la gente, cree que con ocultar los años no van a correr. El tiempo correrá, aunque usted le cambie el número a la partida de nacimiento o al DNI, los años seguirán pasando igual. Cuando llegue el 31 de diciembre, tendremos que decir feliz año nuevo, aunque alguno lo va a decir apretando los dientes, pero gloria a Dios, amén. Un año más de vida, un año más cerca del Señor, y a su nombre. Pero la vejez, francamente, es símbolo de que los años van pasando y que el hombre ha comenzado a declinar en la vida. Porque pasando los 30 años, después que se produce aquel equilibrio, empieza el retroceso. Y ya si murieron 8 millones de células, se reproducen 7, ya no alcanza. Y entonces la piel empieza a tener sus problemas, y empiezan las arrugas, y empieza el decaimiento, y empieza la falta de fuerza. Y bueno, todo aquello que usted hacía con tanta energía, con tanto vigor, ya le empiezan a faltar un poquito de esas células, y ya no tiene esa fortaleza que antes tenía, porque el hombre comenzó el proceso de envejecimiento que tarde o temprano lo llevará a la partida de esta tierra, a la eternidad. Lo llevará a lo que llamamos nosotros muerte, separación del alma y del espíritu de nuestro cuerpo. Bueno, el salmista dijo eso. Mientras callé, el pecado por dentro hacía ese proceso de envejecimiento. Cada día tenía menos fuerza, cada día se iba arrugando, pero la Biblia quiere que la iglesia se presente sin mancha y
y sin arruga. Dios no quiere que nos envejezcamos espiritualmente. Dios quiere que espiritualmente estemos, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que está allí junto a las corrientes de las aguas, que se deleita en la palabra de Dios de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja nunca va a ponerse amarilla como están los árboles en este tiempo. Siempre estará verde, su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Alabe al Señor, hermano. Gloria a Dios. Yo no sé cómo están esta tarde, si está en un otoño espiritual, si está amarillando, si se está envejeciendo espiritualmente, si antes desgastado hablando y predicando y venía a los cultos y se renovaba, pero ahora vienen los cultos medio seco y sale más seco porque hasta en el culto aprovechó a chismear, como dice el hermano. Pero qué lindo cuando entra al culto y no está dispuesto a hablar de nadie, sino a hablar con el Señor y que el Señor nos hable a través de la palabra. Cuando usted ora, habla con Dios. Cuando recibe el mensaje, Dios le está hablando a su vida y a su nombre. Por eso, en ese proceso, dijo el salmista, mientras yo callé, mis huesos se fueron envejeciendo. Por eso el Señor no quiere una iglesia que esté arrugada, con un proceso de envejecimiento, sino una iglesia que día a día, como dijo el apóstol, día a día se renueva en el Señor. Como dice en Romanos capítulo 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y que así, a través de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, nosotros podamos rendir el culto que Dios quiere que le rindamos. Amén. Por eso el envejecimiento espiritual, también la arruga espiritual, quiere decir el ocultar del pecado. Yo no sé por qué el Señor en esta noche nos está hablando tanto de este tema. Yo casi iba a hablar de Ananías y Zafira, pero medio desobediente, porque dije, bueno, hablé el año pasado, los hermanos van a decir que a cada rato estoy repitiendo el mismo mensaje, pero al final el Señor usó a nuestro hermano para hablar de Ananías y Zafira. Es que puede haber alguien que, como Acán, va a la batalla, va al frente, va a pelear, va a derribar los muros de Jericó, pero se le pega siempre algo del mundo, ¿no? Porque Acán también era un peleador. Acán también fue un valiente que salió a la batalla. Acán también estuvo con los sacerdotes cuando tocaban la trompeta y él entró gritando gloria a Dios y aleluya cuando los muros cayeron a plomo. Pero se olvidó de las recomendaciones. Por eso quiero decirle, estimado amigo y hermano, no importa cuán bien que cante, no importa cuán bien que toque, no importa cómo predique o cómo enseñe, el que va al frente es el primero que tiene que dar el ejemplo en el nombre del Señor. Aleluya, ejemplo de santidad. Ejemplo de conducta, ejemplo de práctica, ejemplo de amor en el hogar. Todos esos ejemplos tenemos que dar en el nombre del Señor y no olvidarnos que si hay alguna victoria es gracias a la gran misericordia que Dios ha tenido de nosotros. No seamos como el mulo o como el caballo, hay que ponerle cabresto y también el freno para que le aplaste la lengua y le tire de la boca, porque a veces uno se desboca, ¿no? Pero espero que ninguno se desboque. Yo no sé si usted vio caballo desbocado, pero bueno, en esta zona antes, cuando yo era chico, había muchos caballos, sí, vuelta a vuelta se desbocaba uno. Yo recuerdo por lo menos 2 casos especiales. Uno que era un verdulero que unos perros salieron, le torearon y le mordieron las tabas al caballo. Bueno, el caballo largó unas patadas y salió desparramando zapallo y cosas a todo galope, casi no lo podían frenar. El segundo que me acuerdo era un carro lechero, cuando en aquel tiempo que se repartía leche en botella, y bueno, en ese tiempo andaban por las casas repartiendo la leche, y ese lechero tenía un caballo bastante arisco. Y en un momento el caballo se asustó, se paró de mano y cuando bajó con las varas solas. El carro se rompió las varas y cayó para atrás. Y cuando el caballo escuchó el ruido de los canastos de alambre con las botellas, todo eso, salió a la carrera, iba desparramando cajones y tachos de leche y botellas rompiéndose. Era imposible pararlo. Fue ese caballo, no sé dónde lo habrán encontrado. Caballo desbocado. Y bueno, a algunos parece que así, es muy útil, sirve, alimenta el rebaño, pero después se martilla un dedo, se le rompió el motor, quedó sin nafta, se le pinchó una goma, algo pasó y se olvidó, parece que hay que ponerle el freno a la lengua, ¿no?
Pero gloria a Dios que en medio nuestro está ese mismo que nos dice el apóstol Santiago. Los caballos se frenan y las naves grandes se gobiernan, pero al hombre nadie lo puede gobernar. Pero hay uno que tiene poder para gobernar nuestra lengua. Si nos está traicionando, ese Jesucristo el Señor que tiene poder para que nuestra lengua no nos traicione. El poder del Espíritu Santo está aquí en esta reunión para tomar nuestra lengua, para que ese caballo tan bravo que tenemos, gloria a Dios, pueda ser domado por el poder del Espíritu Santo. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Por eso dice la Escritura, mientras callé, mis huesos se envejecieron. El Señor viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga, no envejecida espiritualmente. Porque cómo viene ese envejecimiento y las arrugas mientras uno calla. Comete una falta, se la guarda. Comete otra y se la guarda. Y hace alguna maldad que nadie lo sepa. Y piensa que nadie sabe. Pero el que da la vida lo sabe. Y no va a seguir dando vida hasta que no confiese esa falta. Va a salir esos problemas. Como dice aquí la Escritura, mis huesos envejecieron. Y los huesos es lo que sostiene aún nuestra carne. En Brasil había un hermanito, un enanito, falleció el año pasado. El hermanito medía 80 centímetros, un poquito menos de 80, apenas 70 centímetros. Fue en un momento uno de los más pequeños del mundo y tenía un problema de la cintura para abajo, no tenía esqueleto. Y bueno, era como un montoncito de carne, era su pierna, todo, era como goma, no se podía parar ni enderezar. Lo llevaban UPA, lo traían, lo llevaban en coche, porque a pesar de ser enanito así, pero cantaba muy bien. Dios lo usaba en alabanza durante muchos años, como 40 años sirvió en Brasil en el ministerio de la alabanza. Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y a la hermana que se casó con él y lo llevaban en el coche a cantar a todos lados y servían con alegría al Señor. Nunca se hizo problema por la estatura, como de repente se hace alguno, quiere ser más alto, quiere ser más bajo, está rezongando por la estatura que tiene. De gloria a Dios. Si es muy alto, está enojado porque sobresale, que todo. Si es petizo también, pero la Biblia dice, está contento con lo que tenéis ahora. Esté contento con la estatura que tiene, con los kilos que tiene, con la apariencia que tiene, con el color de cabello que tiene, con el color de ojo que tiene. ¿Cuánto están contentos? Dice, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús y a su nombre. Y este hermanito tenía ese problema, que en esa deficiencia que nació, para abajo no había esqueleto y no podía estar de pie. Y justamente esto es lo que dice el salmista. Mientras callé, mis huesos, que era lo que sostenía mi carne, se empezó a venir abajo. Y yo creo que cuando hay pecados ocultos, faltas no confesadas, ofensas, agresiones en el matrimonio, en la familia, padres e hijos, hijos y padres, entre hermanos en la iglesia, cuando hay estos problemas y los tragamos, termina reventando nuestra carne. Dicen los psicólogos que muchos de los problemas que la gente tiene físicamente no son otra cosa que manifestaciones de problemas que están guardados dentro del corazón. Yo mismo soy testigo de muchos hermanos que han recibido sanidad por el solo hecho de confesar sus faltas al Señor. Pero si no lo hace, como dice la Escritura, orad y confesad las ofensas unos a otros para que seáis sanados, dice la palabra del Señor. Podemos decir amén. Por eso el salmista dijo, no fue el diablo el que me detuvo el poder salvador del Señor. No fueron los demonios los que pudieran impedir la bendición de Dios. Lo único que pudo impedir que Dios me siga bendiciendo fue que yo no le confesé al Señor mi falta. El pecado es el único problema que le impide al hombre sentir la plena comunión con el Señor. Pero gloria a Dios que en ese momento que dijo él, mientras callé, mis huesos se envejecen, gimo todo el día. Quizá seguirá gimiendo si no se atreve a confesar y dice, se agravó tu mano sobre mí. Aún el problema se puede agravar más y secar más. Pero ahí viene la palabrita, chiquitita, está en un costado de su Biblia. Al final del verso 4, ¿la encontró? Hay una palabrita chiquita. ¿Qué dice esa palabra? ¿Qué dice esa palabrita? Selah. Esa palabra en hebreo quiere decir hacer una pausa. Hacer una pausa y quedarse callado, ¿no? Es como que ahora tenemos que hacer silencio, porque también es parte de la palabra de Dios. Quedar un momento en silencio
y meditar en nuestro corazón. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir ocultando mi falta o se las voy a confesar al Señor? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a dejar que me siga envejeciendo espiritualmente? Cada vez menos fuerza, cada vez menos vida, cada vez menos deseo de servir a Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir en ese proceso de envejecimiento o le voy a confesar mi falta al Señor? Pero después de esa pausa, el salmista ya tomó una decisión y espero que usted también la tome en esta noche. Mejor voy a hacer algo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y el Señor perdonó la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Otra vez hace una pausa, por eso va a orar a ti, todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no van a llegar a él, porque el Señor es el refugio, le guardará de angustia. Vamos a inclinar nuestra cabeza para orar a Dios. Gloria al nombre del Señor. No pretendía alargar este mensaje, sino solamente todo lo contrario, explicar solamente esas 2 o 3 cositas que dice este pasaje. Dichosos aquellos que en esta noche pueden tomar la decisión correcta. Le voy a confesar al Señor mi falta, porque mientras estoy callando, estoy gimiendo dentro de mi alma y cada día la disciplina de Dios se agrava, porque dice, tu mano, la mano de Dios, tu mano se agravó sobre mí. Es que Dios nos ama tanto que, como dice la Biblia, Dios al que ama, disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Por eso, toma la decisión correcta en esta noche. Mejor no quiero tener esas experiencias horribles como Ananías y Zafira, como ese hermano de misiones. No quiero tener ninguna clase de esas experiencias de muerte. Quiero tener una experiencia de vida. Quiero que en esta noche voy a tomar la decisión correcta. Mientras callé, el pecado me reventó por adentro, está diciendo el salmista, ¿no? Pero tomó la decisión correcta. Confesaré al Señor todas mis transgresiones. Estimado amigo, que tienes ansia de liberación, ansia de libertad, cansado ya de la vida, muchas veces el diablo te presenta el suicidio, el abandono como una solución para tus problemas. La solución no es esa, la solución es esta. Dije, confesaré al Señor mis transgresiones, y le voy a buscar, como dijo el profeta Isaías, mientras puede ser hallado. Antes que sea demasiado tarde, voy a buscar el rostro del Señor. ¿Quieres en esta noche darle oportunidad a la mano a Jesús de Nazaret? ¿Quieres darle oportunidad a la mano del Señor? ¿Quieres sentir esta triple dicha? Espíritu, alma y cuerpo que sean bendecidos, renovados, dichosos, muy feliz. La verdadera felicidad está en ese encuentro con el Señor. Si ha habido deslices, ha habido faltas, flaquezas, debilidades, si hay arrugas en tus vestiduras espirituales, ¿quieres darle oportunidad a la mano del Señor? ¿Cuántos en esta noche dice, pastor, el culto ha estado precioso, hermanos hablando en lengua, pero yo todavía no sentí esa dicha interior que han sentido los hermanos? Quizá dijiste en tu corazón, dichosos los hermanos que podían hablar en lengua, glorificar a Dios y sentir la presencia de Dios, y tu alma se está secando, como dijo el salmista, mi verdor se convirtió como una sequía en el desierto. Mientras otros están recibiendo y gozándose, me estoy secando, pastor, espiritualmente. Necesito en esta noche confesarle algunas cosas al Señor, cosas que nunca le dijiste a nadie, que te avergüenzan. El Señor quiere que tú estés a cuenta con Él. Ese que anoche estuviste en el culto, no sé, después del culto, farras, latita de cerveza por allí, anduviste dando vueltas por donde no tenías que dar y el Señor te ha hablado en esta noche. Dale oportunidad a la mano de Jesús. ¿Cuántos en esta noche van a decir, hermano, yo necesito esa oración porque estoy así gimiendo todo el día, de noche y de día, no tengo paz en mi alma, me estoy secando espiritualmente? ¿Cómo ansío tener esa felicidad, ese gozo que dice la palabra de Dios? Quiero experimentarlo en esta tarde. Queremos orar por ti. ¿Cuántos van a levantar su mano, pastor? Necesito esa oración. Queremos orar en el nombre de Jesús. Amigos que están por primera vez, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Hermanos, amigos que necesitan esta oración, queremos orar por usted. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, hermano. No es vergüenza buscar a Dios, no es vergüenza decir necesito una renovación espiritual. Si hay cosas que te están reventando por dentro, no las guardes más en tu corazón. Ven a confesársela al Señor y vivir una vida de victoria. Ya nuestros hermanos consiervos se están acercando aquí al frente. Todos los que necesiten esta oración,
Quizá hay enfermedades en tu cuerpo que no están siendo solucionadas porque necesita el toque de la mano del Señor. Y esta noche te has mirado frente al espejo. Cuando nuestro hermano Ruiz hablaba del espejo, que es la palabra, vino a mi mente de un niño que una vez se miraba en un lago y él tenía la cara sucia y le dio rabia porque en el lago se reflejaba su cara toda sucia. Y tomó una piedra y la tiró en el agua pensando que al tirar la piedra solucionaría el problema, pero el agua se removió y cuando volvió a calmarse, otra vez estaba en la misma condición.